1 y capítulo 1, versículo número 1, y empezamos ahí con este estudio de la palabra de Dios. Ok, Oseas 1:1. Dice así, ¿están ahí, hermanos? Oseas 1:1. Dice así: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Antes de orar, déjenme mencionarles algo acerca de esta sección. Quiero recordarles que nuestras Biblias están divididas por secciones. Vaya al índice de su Biblia, por favor. Yo sé que algunos ya son expertos en la ley y son teólogos expertos, pero hay algunos de nosotros que todavía no. Así que vamos a conocer la Biblia, nuestras Biblias. Vaya al índice donde aparecen todos los libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, todos. Y vamos a darnos cuenta cómo está estructurada nuestra Biblia en esta parte. Si usted se fija ahí, los primeros 5 libros de la Biblia son la ley o el Pentateuco. ¿Sí lo recuerdan? ¿Quién los escribió? Moisés. Luego tenemos 12 libros históricos y esos ya los estudiamos, desde el libro de Josué hasta el libro de Esther. Los estuvimos viendo. La siguiente sección en el Antiguo Testamento son otros 5 libros. Es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y a estos libros se les conoce como los libros de sabiduría o los libros poéticos de poesía. Y son 5 también. Luego entramos a otra sección, que es la sección de los profetas mayores, y también son 5. ¿Cuáles son? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Hasta ahí terminan los profetas mayores. Y luego tenemos la última sección del Antiguo Testamento. Se le llama los profetas menores. Y Oseas es el primer libro de esta última sección. Oseas es considerado entonces uno de los profetas de la sección de los profetas menores. ¿Significa con esto que Oseas tiene menos importancia por ser un profeta menor? No, ya lo habíamos aclarado antes, y se les llama profetas mayores y menores solo por el contenido de sus libros. En el caso de Oseas, como veremos en un momento, Oseas posee 14 capítulos y son capítulos cortos, y el contenido de Oseas es pequeño. El libro de Oseas, hermanos, en su mayoría está escrito a manera de poemas, a manera diferente a un relato histórico. Utiliza metáforas muy marcadas, como veremos a continuación. El tema principal de este primer libro de los profetas menores es la infidelidad de Israel y el amor fiel de Dios. La infidelidad de Israel y el amor fiel de Dios. Vamos a orar para que Dios nos enseñe, nos hable en esta hora y podamos aprender algo del libro de Oseas. ¿De qué se trata? ¿Quién lo escribió? ¿De qué nos habla este bendito libro? Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí a pesar de los inconvenientes, Señor. Gracias por cada hermano y hermana que se ha dado cita para aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por su esfuerzo, por su dedicación y por su amor a tu palabra y a tu obra y a la iglesia. Señor, te ruego que me uses con tu poder, que me limpies de todo pecado e iniquidad, y que, Señor, pueda ser un instrumento tuyo para comunicar con fidelidad tu palabra. Señor, te ruego, por favor, enséñanos, ilumina tu palabra para nosotros y danos un corazón correcto, que nuestros sentidos estén concentrados, Señor, que podamos prestar atención
a lo que tú tienes que hablarnos en este día. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Vamos otra vez al libro de Oseas entonces, en la última sección. De hecho, en la Biblia hebrea, hermanos, a toda esta sección se le conoce como los 12. Los 12 forman un solo libro y se le llama los 12. Por eso es que si usted puede ver o comparar una Biblia hebrea con nuestras Biblias, tiene menos libros que las nuestros, porque ellos tenían en un solo libro, como si fuera un solo tomo, los 12, los profetas. Antes de continuar, quiero que estés seguro de algo. Dios te quiere hablar. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, deberíamos prestar toda atención, porque Dios te quiere hablar. No lo va a hacer si no prestas atención. Presta atención. Y dile a Dios mientras estudiamos esta parte de la Biblia: Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Hay algo que quieras tratar conmigo? Y créeme que Dios te va a hablar. No venimos solamente a escuchar un discurso o a recibir solo información. Venimos a que Dios nos hable. Así que vamos a prestar atención y a tener en la mente y en el corazón: Señor, háblame, háblame, por favor. El libro de Oseas, como dije, pertenece al grupo de los profetas menores y presenta uno de los mensajes más conmovedores de todo el Antiguo Testamento. A través de la vida personal de Oseas, Dios ilustra gráficamente la relación entre Dios y su pueblo Israel. Dios le pide a Oseas algo increíble, algo muy difícil de poder llevar a cabo. Pero Oseas, como profeta de Dios, debe cumplir a las instrucciones de Dios. Y a través de la experiencia personal de Oseas nos daremos cuenta que Dios ilustra bien hermoso la relación entre Dios e Israel. Un amor fiel por parte de Dios ante una esposa infiel, que es Israel. En este caso, nosotros. Oseas, entonces, a través del libro de Oseas encontramos una combinación de juicio severo de parte de Dios contra el pecado, contra la infidelidad, pero también un amor eterno, un amor de restauración que se basa en la gracia divina. El libro de Oseas, hermanos, pudiéramos encontrar un versículo clave. Mire, vamos a 14:4 de Oseas, por favor, al último capítulo de Oseas. Y el versículo número 4, Oseas 14:4, dice así, Oseas 14:4. ¿Están ahí, hermanos? Oseas 14:4 dice de la siguiente manera: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. A través de este estudio que veremos, nos daremos cuenta de la infidelidad del pueblo. Pero mire cómo termina diciendo el Señor en el capítulo 14. Yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. La palabra gracia implica inmerecidamente. Qué hermoso versículo para ti y para mí en esta hora. El hecho de que Dios diga: yo te voy a amar de pura gracia. No es que te hayas portado muy bien esta semana. No es que hayas leído tanto mi palabra y hayas sido un súper cristiano. Todo lo contrario. Pero aún así, dice Dios: te amo por mi pura gracia. El amor de Dios se ve en este libro de manera especial. Anótele por favor ahí, número 1. El versículo clave de la lección se encuentra en Oseas. Anótele 14:1. 14:1. Y declara que Dios sanará la, anótele, rebelión. Perdón, 14:4, discúlpame, sí, 14:4 el que acabo de leer. Gracias. 14:4. Yo sanaré su rebelión. Anótela entonces y declara que Dios sanará la rebelión. El tema central ya los había mencionado. Anótele ahí, por favor. El tema central del libro de Oseas es la infidelidad de Israel
y el amor fiel de Dios. El amor fiel de Dios. Número 3. Número 3. Oseas pertenece al grupo de los profetas llamados menores. Ustedes van a salir de aquí con un título de instituto bíblico, ¿eh? Gloria a Dios. Número 4. El autor del libro de Oseas, hijo de, vea el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, ¿verdad? Hijo de Beri, con doble E, Beri. No tenemos, hermanos, mucha información acerca de Beri o de Oseas, más que lo que aparece aquí en la palabra de Dios en la Biblia. No tenemos más genealogía para poder conocer más acerca de este personaje. Ok, ahora, el libro de Oseas, hermanos, se desarrolla en aproximadamente, cubre a unos 25 a 30 años de información. Oseas desarrolló su ministerio principalmente bajo el rey Jeroboam II. Oseas es uno de los poquitos profetas que dirigió principalmente su profecía o su llamamiento, sus enseñanzas, fueron dirigidas principalmente al reino del norte, Y como menciono, Jeroboam II fue el rey que gobernaba principalmente cuando él estaba predicando. Jeroboam II fue un rey muy malvado, hermanos. Jeroboam II permitió la idolatría, permitió dioses e ídolos paganos por todo Israel. Y el pueblo se corrompió, los líderes se corrompieron, las familias, los sacerdotes, todo se corrompió. Y todo derivó al final en la destrucción de Samaria. Recuerden que el reino del norte tenía una capital llamada Samaria. Recordemos que el pueblo unificado se dividió en reino del norte y reino del sur. El reino del norte tuvo su capital en Samaria y el reino del sur en Jerusalén. Al reino del sur se le llamó Judá y al reino del norte es conocido como Israel. En el libro de Oseas, Israel, el reino del norte, también se le llama Benjamín. ¿Por qué? Porque Benjamín es una de las tribus más sobresalientes o más grandes del territorio de Israel y por eso se le llama así. Entonces, Oseas, quien es autor de este libro, desarrolló aproximadamente entre los años 755 y 715. Hubo varios reyes, pero el principal, como les dije, fue Jeroboam II. Al mismo tiempo que Oseas estaba predicándole al reino del norte, hubo otros profetas que vivieron en la misma época y que probablemente se conocieron entre sí. Estos profetas son Isaías, Amós y Miqueas. Isaías, Amós y Miqueas. Vamos a llenar algo de información de nuestras hojitas. Dice el número 5. El ministerio profético de Oseas se desarrolló aproximadamente entre los años, anótele, 755 y 715. 755 y 715. Número 6. Oseas fue contemporáneo de los profetas, o sea, ¿qué profetas vivieron o profetizaron cuando él mismo estaba vivo? Dijimos Isaías, Amós y Miqueas. Isaías, Amós y Miqueas. Y por supuesto, Isaías es uno de los profetas de la sección mayor o menor. Mayor, exactamente. Y Miqueas, mayor o menor. Menor, exactamente. Ambos tienen su propio libro. Entonces estos tres profetas fueron contemporáneos de Oseas. Como les dije, Jeroboam II fue un rey muy malvado.
Durante la predicación o la enseñanza de Oseas, Israel gozaba de una prosperidad económica. Esa prosperidad económica, por supuesto, era superficial, pero había una profunda necesidad, una decadencia espiritual, moral y política. Cuando Jeroboam II muere, Israel entra en este periodo de inestabilidad. Hay asesinatos, conspiraciones, idolatría, rebeliones, alianzas políticas hasta con los inconversos, con los paganos. Y todo esto culmina con la caída de Samaria en el año 722 a manos del imperio de los asirios. Y les recuerdo que este asedio fue tan grave, y lo hemos visto, que hasta las mamás se estaban comiendo a los bebés. Esto se encuentra en 2 de Reyes capítulo 17. Ya no había agua, ya no había comida, se estaban comiendo la popó inclusive de las palomas. ¿Puede imaginarse qué tan grave era el hambre? Así. Y todo esto llegó por la gran rebelión, una decadencia del pueblo hasta que ya no hubo remedio y tuvieron que ser llevados cautivos por los asirios. Luego los asirios, les recuerdo esto, repoblaron esas tierras vacías con gente de muchos otros lados, de otras naciones conquistadas. ¿Por qué lo hacían? Bueno, lo hacían para evitar que se volvieran a rebelar. Ellos no permitían que se volviera a regresar el pueblo como lo hizo Jerusalén, como lo hicieron, ¿verdad?, con Nehemías en el reino del sur. Ellos sí tuvieron un regreso. No, el reino del norte no tuvo un regreso como tal, sino que los asirios repoblaron de muchas otras personas, y como hubo una mezcla entre los paganos y los del reino del norte, surgieron los samaritanos. Los samaritanos no solamente tienen que ver con la capital de Samaria, sino con esa mezcla que hubo entre los israelitas de las tribus del norte con las naciones que los asirios pusieron a vivir en ese territorio. Por eso es que después, en los tiempos de Jesús, estaban los israelitas del reino del norte y los judíos, y los samaritanos, dice ahí Juan 4, no se llevaban entre sí. Por esta razón, por la mezcla que hubo. Vamos a llenar nuestras hojitas. Número 8, la caída de Samaria ocurrió en el año, anótele, 722 antes de Cristo, a manos del imperio, ¿cuál dije? Asiria. Bueno, ahorita nos regresamos a las 7. Anótela a la 8 porque ya di la información. La caída de Samaria ocurrió en el 722 antes de Cristo, a manos del imperio Asiria, del imperio Asiria. Número 7. Oseas profetizó principalmente al reino ¿de qué? Norte. Del norte, exactamente. También llamado Israel. Israel. La capital es Samaria. Es Samaria. En el libro de Oseas, como mencioné, a esta parte también se le llama Benjamín. Benjamín. ¿Ok, hermanos? Ahora, Oseas es escogido por Dios y enviado a predicar al reino del norte a aquellos israelitas antes de la caída. Todo esto fue antes de que fueran llevados cautivos por los asirios. Y tenía un propósito. El propósito de Dios era denunciar el pecado de Israel, denunciar que se habían apartado de los mandamientos que Él les había dado por mano de Moisés. Ellos se habían apartado especialmente para la idolatría. Y esto Dios lo denuncia como infidelidad. Infidelidad. A través del libro de Oseas podemos ver que la infidelidad es mencionada
por parte del pueblo por la idolatría. Es decir, habían abandonado a su verdadero esposo y se habían ido con los amantes. Se habían ido, como dicen en Ecuador, a poner los cachos. Y entonces, a través de este libro de Oseas, Dios denuncia la infidelidad, denuncia lo grave que es esto, y luego, en un capítulo maravilloso, Dios se pone como un padre amoroso y que cría a un hijo y le da todo lo que él necesita, pero luego el hijo se vuelve malo y se aprovecha de la bondad de Dios y entonces le quebra el corazón al padre. Y todo esto representa lo que el pueblo estaba haciendo al apartarse de Dios, quebrando el corazón de un Dios bueno y bondadoso, pero al mismo tiempo quebrando el corazón y fallando al pacto que habían hecho. Eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, este libro, pues, declara la infidelidad, también les da el juicio que va a venir por causa de su pecado, pero también revela ese amor inmutable, ese amor eterno con el que Dios ama a su pueblo. Y Dios en este libro podemos ver que Él anhela el arrepentimiento, la restauración de su pueblo, porque Dios no cambia y Él no quiere la muerte del impío. Él desea que haya arrepentimiento y Dios tiene que denunciar el juicio. Hey, Bibi, si tú no cambias, va a venir juicio a tu vida. Yo no quiero que venga eso a tu vida. Yo te amo, yo te compré, yo hice un lugar especial junto a mí. Pero si tú te apartas y me pones los cachos, créeme que te va a ir muy mal, aunque yo te amo. Yo quiero restaurarte. Por favor, arrepiéntete. Y a través de Oseas podemos encontrar este mensaje maravilloso de parte de Dios. Un Dios que trae juicio, pero con un propósito: para acercarnos a Él, para purificarnos, para reconciliarnos con Dios. Anote por favor ahí, número 9. Ahora sí es el 9, ¿verdad? El 9, ahora sí no me equivoqué. El propósito del libro de Oseas es denunciar, anótele ahí, número 9, denunciar el pecado de Israel y revelar el amor, anótele, inmutable. La palabra inmutable, ¿verdad? Es ese amor que no cambia. Y cómo Dios nos ama así, ¿verdad, hermanos? Maravilloso amor de Dios. Maravilloso amor de Dios. El nombre de Oseas significa salvación. Salvación. Y créanme que tiene un sentido especial este libro, porque escoge a un profeta que se llama Oseas. Salvación, porque eso es precisamente lo que Dios quiere hacer a través de este bendito libro. Salvar a su pueblo de la desgracia, salvarlo de la condenación que viene por dejar al Señor. Y Dios usa a través de la vida de Oseas, de manera muy gráfica, el matrimonio de Oseas. La vida personal de Oseas fue usada como una parábola, como una metáfora viviente. El matrimonio con una mujer, dice ahí, fornicaria, adúltera, infiel. Y Dios usa ese matrimonio, no simplemente fue un acontecimiento bibliográfico y ya. No, Dios usa esa ilustración profética para que veamos cómo Oseas se sintió arruinado, cómo Oseas quebraron su corazón por una mujer infiel, ilustrando la manera en la que Dios se siente cuando le fallamos, cuando le somos infieles con el mundo, cuando le somos infieles con los ídolos falsos. Esto lo hace a través de Oseas en este mensaje maravilloso. 11. La vida matrimonial de Oseas fue usada por Dios como una parábola viviente o una metáfora viviente
para ilustrar su relación con Israel. Para ilustrar su relación con Israel. Número 12. La primera división natural del libro de Oseas, anótenle de una vez, abarca, número 12, los capítulos del 1 al 3. Este libro lo podemos dividir, este pequeño libro, ¿verdad? 14 capítulos, lo podemos dividir en 3 secciones. El primero de ellos es, como ya les acabo de mencionar, del 1 al 3. Y nos habla acerca de la vida personal de Oseas, de su matrimonio, que sirve como ilustración, una vez más lo digo, entre la relación de Dios y su pueblo. La segunda parte abarcan del capítulo 4 hasta el capítulo 10. Y aquí, Oseas, Dios usa a Oseas para denunciar los pecados de Israel. Y en la tercera sección encontramos del capítulo 11 hasta el capítulo 14 el amor inmutable, persistente de Dios, así como la promesa de la restauración. Este es el panorama general del libro de Oseas. Vamos ahora a estudiar tres partes. Si se fijan en sus hojitas, por favor, tenemos 1, 2 y el número 3. Sencillito de poderlo entender, ¿verdad? Vamos a ver la primera sección, que es la esposa y los hijos de Oseas. Vaya por favor ahí al libro de Oseas y vamos al capítulo 1, al versículo número 2. Dice así, Oseas 1, 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Lo primero que recibe, la primera instrucción que Oseas recibe es buscar una mujer, dice aquí, fornicaria. Una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Puede imaginarse, se han escrito varios libros, se han escrito hasta novelas de esta historia. Hay un libro que se llama Amor Redentor. Es un libro grueso, grande, y habla acerca de este matrimonio de una manera novelística, ¿verdad? Y hay otros libros que hablan acerca de este matrimonio. Pero puede imaginar un momento. Présteme toda su atención, por favor. Shh. Un momentito. Oseas es un hombre de Dios. ¿Antes de que se casara era un hombre de Dios? Sí. Él tenía la educación en la escuela de los profetas. Era una persona educada, una persona con conocimientos. Y luego tenemos a una mujer que dice que se llamaba Gomer. Gomer era una mujer de la buena vida, una mujer con buenos principios, seguramente bien educada. ¿Puede imaginar el día de la boda esto? Por un lado tenemos a la familia de Oseas, tal vez, si los trasladáramos a nuestros días, bien vestido, la familia educada, hermanos ingenieros, abogados, tal vez uno que otro doctor, y los padres refinados y bien vestidos. Y por el otro lado vemos a la mujer fornicaria llamada Gomer, que se crió en los barrios bajos de Israel. Muy posiblemente sus hermanas mal vestidas, uno que otro hermano tatuado y oliendo a marihuana. Yo no sé, diferentes clases sociales, diferentes economías, diferentes educaciones, pero Dios le dice, búscala y cásate con ella a pesar de que sepas tú que es una
fornicaria. Y Oseas, aunque es un hombre de Dios y un profeta de Dios, él tiene que sujetarse a las instrucciones de Dios, porque Dios quería ilustrar con su relación, la relación entre Dios y su pueblo, nosotros. Y entonces Oseas va y busca a esa mujer. Dios le ordena a Oseas, imagínese esa instrucción, y luego ella ilustra al pueblo. Mire por favor Ezequiel 16, vaya por favor rapidito a Ezequiel. Hay unos libritos antes, Ezequiel capítulo 16, el versículo 8. Ezequiel 16, versículo número 8. Dice la Biblia. ¿Están ahí, hermanos? Dice: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, y dice Jehová el Señor, y fuiste mía. ¿De quién está hablando? De Israel, su pueblo, pero también de nosotros, hermanos. La iglesia es la esposa de Cristo. Te lavé con agua y te lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te alivié con adornos, te atavié, con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Y ahí sigue hablando cómo es que Dios había, dice la palabra de Dios, tomado a esa doncella, la había cubierto en su desnudez, había hecho de ella algo precioso y hermoso, y es exactamente lo que Oseas ahora hace. Oseas va y la busca, y la busca entre esa miserable vida en la que ella está viviendo, y aún así ella ahora vive con un esposo, ahora tiene un hogar. Ahora tiene un esposo que es un siervo de Dios, responsable, amoroso, cuidador, un hombre de Dios. Y cabe señalar, señoritas aquí presentes, eso es lo que deben buscar, un hombre de Dios. No busquen un tipo de la calle, aunque esté muy apuesto, pero si no ama a Dios, es mejor que estén solas. Arruinar su vida con alguien que no ama a Dios. Arruinar su vida con alguien, ¿verdad? Cuiden su vida, cuiden su cuerpo, cuiden lo precioso que Dios les ha dado. Oseas llega a tomar esta mujer. Esta mujer ahora está en un hogar. Ahora recibe protección, provisión de parte de Oseas. Pero luego esta mujer abandona a Oseas. Vaya al capítulo 2, por favor, versículo número 5. Dice: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espino su camino y le cercaré con seto y no hallará sus caminos. Cuando Oseas la toma, Oseas le da, como le dije, una nueva vida, una nueva oportunidad, pero ella la desperdicia. Y en lugar de aprovechar su nueva vida, el esposo que Dios le dio, todo lo necesario, ella se prostituye. Abandona a Oseas y a sus hijos para irse con sus amantes. Y esto literalmente pasó. Oseas, el profeta, experimentó el tener que llegar un día, quizá después de ir a predicar o ir a estudiar o ir a algún lugar a trabajar, regresar y darse cuenta que la ropa de su esposa no está,
que los niños están abandonados y que ella se ha ido. Y los informes, al poderla buscar, al poder saber de ella, ahora se dan cuenta que está otra vez prostituyéndose ahora, ¿verdad? Buscando los amantes, buscando el vino, pensando que allá iba a encontrar el amor que tanto anhela. Se aburrió, ya no quiso más iglesia, ya no quiso más Biblia, no quiso nada más. Y de un momento a otro ella se va y abandona a aquel que le había dado un hogar, ha abandonado a sus hijos. Esto no nos cabe en la cabeza. Esto para nosotros es inconcebible. Como una mujer que ha recibido tanta bendición, como una mujer que lo tiene todo, puede irse simplemente por la pasión desordenada en su corazón, en su mente, abandonar a su familia, a sus hijos e irse allá. Si lo trasladáramos a nuestros días, a esa mujer la encontraríamos en los antros o en las, ¿cómo le llaman aquí? No, donde se prostituyen, en los lugares que toman vino y eso. Discotecas, chongos o como le digan, bares de mala muerte. Ahí estaría Gomer. Ahí estaría fumando y tomando. Ahí estaría mal vestida, prostituyéndose con los demás, mientras que Oseas está quebrantado de corazón porque su mujer la ha abandonado. Pero no es todo. Oseas, la esposa de Oseas, después de abandonarlo, también la Biblia nos dice, ¿verdad?, que tuvieron hijos. Vaya por favor, el 1:4. Y dijo Jehová, versículo 3, disculpen, 1:3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque he aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Versículo número 6. Concibió ella otra vez y le dio a luz esta vez una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruama, porque no me compadeceré de la casa de Israel, sino que le quitaré del todo. Lo-ruama significa no más misericordia, lo que indicaba que Dios iba a traer juicio a su pueblo. Pero luego, una vez más, en el versículo número 8, por favor. Después de haber destetado a Lo-ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre, ¿cómo se llamaba? Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Lo-ami, ¿sabe qué significa Lo-ami? Significa no pueblo mío, o también significa no es mío. Algunos estudiosos han llegado a pensar que quizá este tercer hijo, muy probablemente había las sospechas de que ya no fuera de Oseas, de que ya anduviera de mañosa, ¿verdad? Ya anduviera de cachonera, de cachuda. Y entonces, no pueblo mío, el tercer hijo. Cada uno de estos hijos, hermanos, representaba una parte importante de lo que Dios quería comunicarle a su pueblo, lo que estaba sucediendo. Oseas entonces se queda sin su esposa y se queda con sus hijos, con las sospechas de que quizá el último no era suyo. Pero luego Dios le da otra instrucción y le dice, oye, ¿te acuerdas de tu mujer? Miren, vayamos a por favor, ¿qué le dijo Dios ahora? En el capítulo número 3, capítulo 3, versículo 1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas.
La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 gomer de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Ahora Oseas recibe la instrucción de comprar a su propia mujer. Su mujer se había ahora llegado a ser una esclava, a ser la pertenencia de alguien más. Qué desgracia, ¿verdad? Ella pensaba tener una vida diferente, una vida alegre, una vida nueva, libre, pero no se daba cuenta que ya no la amaban, que ya no era deseable. Y ahora llegó a ser la pertenencia de alguien más. Y Oseas va en busca de aquella mujer amada de su compañero, pero adúltera. Y ahora Oseas tiene que comprarla, pagar el precio de su libertad para que vuelva a su casa, para que vuelva a ser suya. Oh, queridos hermanos, qué ilustración tan tremenda, porque Dios dice en el versículo 1 así: como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Oh, queridos hermanos, el amor de Dios es tan grande. Pero ¿cuántas veces nosotros nos apartamos en pos de pecados? Engañamos a Dios, adulteramos, porque dice la palabra de Dios que cualquiera que ama al mundo se considera enemigo de Dios. Y la Biblia dice también, hermanos, que eso es adulterio espiritual. No podemos tener un pie en el mundo y un pie con Dios. Dios, hermanos, ¿ustedes creen que Oseas se sentía muy a gusto al saber que su esposa se estaba divirtiendo con los amantes allá en esos lugares horribles? ¿Usted cree, querido hermano, que él se sentía contento al saber que la había amado, pero que ahora estaba dando su cuerpo a otros hombres? Ahora verla triste, desconsolada, como una pertenencia, como esclava, Oseas se sintió destrozado, hermanos. Pero es equivalente a lo que hacemos sentir a Dios cuando estamos pecando en contra de Él, cuando le abandonamos, cuando dejamos que el mundo se meta en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones. No podemos dejar eso, no podemos ser infiel a Dios, no podemos amar al mundo, a las riquezas y a Dios al mismo tiempo. No podéis servir a dos señores, porque amarás a uno o aborrecerás al otro. Y claramente Jesús lo dice ahí en la palabra de Dios: no podréis servir a Dios y a las riquezas. Luego, vamos a llenar ahí, por favor, número 1, en la sección número 1, número 13, pregunta 13, bajo la sección 1, en Oseas 1 al 3, el matrimonio del profeta ilustra la relación entre Dios y su pueblo infiel. Número 14, el acto de Oseas de volver a comprar a su esposa representa, número 14, el rescate del pueblo por parte de Dios. Y déjame decirte, hermano, aún aquí, aunque estés aquí en esta hora, quizá has tomado un camino que no deberías tomar. Quizá vas por un camino dejando a tu Dios y ya vas tras de tus amantes. Aquellos que Gomer conoció antes de que se casara con Oseas. Se acordó allá. Y quizá algunos de nosotros estemos camino a los amantes, abandonando a Dios, aquel que te amó, que te compró con su sangre preciosa, que dio el pago supremo para tu salvación.
que te ha prometido estar contigo. ¿Qué te falta? Dice Dios, que yo no te pudiera dar. ¿Qué te ha faltado? ¿Nos falta algo que Dios no nos haya dado, hermanos? Dios nos ha dado todo. Entonces, ¿por qué vas camino de tus amantes? ¿Por qué abandonar la relación que tienes con tu Dios? ¿Por qué considerar abandonar la iglesia? ¿Por qué pasar por la mente el ya no seguir adelante? En esta hora, hermanos, quitemos ese pensamiento infiel y volvamos a nuestro Dios y amémoslo de todo corazón y pidámosle perdón por las veces que nos hemos apartado de Él, por las veces que hemos sido infieles con Dios. Volvamos al Señor en esta noche. En la segunda sección de Oseas se describen los terribles pecados de Israel, del capítulo 4 hasta el capítulo 10. Y en estos capítulos Dios presenta una acusación formal contra Israel y contra sus líderes. Porque no son pecados aislados, es una vida centrada en la idolatría en contra de Dios. La idolatría que el pueblo está llevando a cabo está lleno de altares, lleno de ídolos en las casas de los israelitas, en los tribunales y aún en el sacerdocio. Mire por favor en el capítulo 4, versículo número 13. 4:17. Dice ahí: Efraín es dado a ídolos. Está hablando, por supuesto, de Israel. La idolatría fue la raíz de la corrupción del pueblo. La corrupción moral, social y religiosa. Sacerdotes corruptos, inmoralidad sexual, violencia, todo por abandonar a Dios. Y déjame decirte que eso es lo que se espera de un cristiano cuando se aparta de Dios. Una decadencia, una aparente felicidad, pero al final una tremenda decadencia. Mira el versículo número 6 del capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6. Dice ahí: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es interesante que la palabra conocimiento aquí no es simple información. La palabra hebrea de conocimiento aquí es una palabra que implica relación, implica comunión, implica conocer a alguien por pasar tiempo con él. Y lo que está diciendo aquí es que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, es decir, le faltó conocerme, estar conmigo, pasar horas conmigo. Fue destruido porque no pasó tiempo conmigo y desechaste esa relación. Entonces yo también te voy a desechar y no me voy a acordar de tus hijos, porque en lugar de estar conmigo, de pasar tiempo conmigo, de conocerme realmente, decidiste apartarte en contra de mí e irte con tus propios amantes. Aquello que te hacía sentir mejor, aquello que te hacía sentir bien, que no te incomodaba. Por eso fueron destruidos. Dios promete que Efraín iba a ser asolado. 5, versículo 9. 5:9. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Dios desde aquí le estaba anticipando que Dios iba a traer un juicio sobre esas tribus por haberlo abandonado. El liderazgo político se había corrompido de tal manera que ni siquiera hablaban del verdadero Dios. Mira el capítulo 5, versículo 4. No piensan en convertirse a Dios. Estamos en el 5:4.
no piensan en convertirse a Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel la desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellas. Mire qué tremendo predicaba Oseas, ¿verdad? No se van a convertir, espíritu de fornicación tienen estos hombres. Qué tremendo les predicaba. Pero esto estaba declarando la total corrupción que había en el pueblo. Mire el capítulo 8, por favor, versículo 7. Capítulo 8, versículo 7. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hicieren extraños, la comerán. En otras palabras, lo que está diciendo aquí, sembraron viento y torbellino segarán. Es otra manera de decir, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sembraron viento y van a cosechar torbellino por apartarse de mí. Había una corrupción total, hermanos. Esta frase de sembraron vientos y segaron torbellinos nos recuerda que Dios no puede ser burlado. El pecado siempre te pide poco, pero te cobra con muchos intereses. Israel creyó que podía salirse con la suya, que podía engañar a Dios, que podía ser idólatra sin consecuencias, pero terminó cosechando torbellino, ruina, exilio, dolor y lágrimas. Y eso es lo que vas a cosechar si le sigues por donde vas. Si no haces caso a la predicación de la Biblia, a la predicación que el pastor da, a la Biblia, al Espíritu Santo que te está diciendo, ya deja ese pecado, deja esas amistades, deja ese noviazgo, no es correcto. Va a venir tu torbellino tarde que de Dios no te puedes burlar. Y Oseas tenía que declararles, antes de que venga la destrucción, arrepiéntete. De Dios no te puedes burlar. Dios es un fuego consumidor, queridos hermanos. Número 15, anótenle. Los capítulos 4 al 10 del libro de Oseas presentan la acusación divina contra los pecados de Israel. Contra los pecados de Israel. Número 16. La idolatría produjo una decadencia, anótenle por favor, espiritual, moral y política de la nación. Espiritual, moral y política de la nación. Número 17. La frase sembraron vientos y segaron torbellinos enseña el principio bíblico de la siembra y la cosecha. Y por último llegamos, hermanos, a la última sección. Miren, hermanos, si aquí terminara el libro, terminaría con juicio. Terminaría Dios diciéndoles, Israel, miren capítulo 10, versículo 1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados, ¿cómo? ¿Sí están en el 10:2? Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Si terminara el capítulo, en el capítulo 10, terminaría con la promesa de que Dios iba a destruirlos por su pecado. Pero gloria a Dios, que Dios es un Dios de restauración, hermanos. Dios es un Dios de una nueva oportunidad. Dios es una torre fuerte al cual corre el justo para ser levantado. Dios da una nueva oportunidad cada mañana.
para que podamos acudir a Él, para que reconozcamos nuestro pecado, nuestra lejanía de Él, nuestra infidelidad delante de Dios y acudir a sus brazos para pedir perdón y hallar una nueva oportunidad. Gloria a Dios, porque no termina ahí el libro de Oseas, sino que sigue el capítulo 11, 12, 13 y 14, donde podemos ver pasajes selectos, maravillosos, donde se muestra el perfecto amor de Dios por su pueblo. Y en esta hora el amor de Dios no ha cesado. Querido hermano, en el amor de Dios, Dios te llama a comunión con Él. Dios te llama a sus brazos. Dios te llama a abandonar el mundo y venir a Él, a aferrarte a Él. A pesar del pecado horrible de Israel, sus altares, sus ídolos, su pecado, sus violencias, sus fornicaciones, Dios, hermanos, comunica un mensaje de amor vivo por su pueblo. En el capítulo 10 podemos encontrar que no termina con un Dios severo, un juez que no tiene piedad, sino que mire lo que dice el capítulo 11, versículo 8, por favor, 11, 8. Mire qué pregunta tan maravillosa aquí. 11, 8. ¿Quién me lo quiere leer? 11, 8. Fuerte, Elías. Te entregaré. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Miren, hermanos, es Dios hablándote a ti, a mí. ¿Cómo podré abandonarte, oh Esmeralda? ¿Te entregaré yo, Basilio? ¿Cómo podré yo hacerte como a otros miserables? Mi corazón se conmueve dentro de mí, dice Dios. Se inflama toda mi compasión. Oh, hermanos, Dios dice, yo te voy a disciplinar, pero no estoy renunciando a ti. Yo quiero restaurarte. Yo quiero darte una nueva oportunidad para que sigas. Yo podré abandonarte jamás. Dios te abandonará. No importa qué tan lejos estés de Dios en esta noche. No importa lo lejos que te hayas apartado. Dios puede recibirte en esta noche. Puede recibirte porque Él no te ha abandonado. Tú te has alejado de Dios, pero Él está esperando que regreses. Capítulo 12, versículo número 3. 12, 3. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel y le halló allí. Habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. En el capítulo 12, Oseas recuerda la historia del pueblo. Habla acerca de Jacob, cómo fueron sacados desde Egipto y los llevó por el desierto. Habla también acerca de el primer rey. Habla acerca de que Dios no ha abandonado a su pueblo a través de la historia. Dios promete inclusive sacarte si es necesario de la muerte. Mira Oseas capítulo 13, versículo 13. Oseas 13, versículo 14, perdón. 13, 14. Alguien más que me lo lea. 13, 14. Ya vamos terminando. ¿Quién me lo lee? Oseas 13, 14. Hermano, allá atrás, perdón, Raúl. Mire qué dice Dios. Gracias, hermano. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Una expresión, hermanos, que habla
de que Dios mismo promete ser nuestro redentor. Él no quiere vernos tirados, arruinados. Él está dispuesto, en un sentido, hermanos, de ir hasta donde estemos para levantarnos. Pero necesitamos tener ese corazón de poder regresar a Dios. No ser como Israel, obstinado, rebelde. No ser, hermanos, orgulloso. Reconocer que le hemos fallado y decirle: Señor, quiero reconciliarme contigo en esta noche. Perdóname por todo lo que he hecho, Señor. Capítulo 14. Mire lo que dice ahí, versículo 1. Es una invitación para ti y para mí. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Versículo 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Versículo 7. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Yo los voy a restaurar, porque los amo. No porque se lo merezcan, sino porque mi amor es inmutable. Y de pura gracia yo los voy a sacar adelante. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo esta noche. Versículo número 18 en las hojitas. Oseas 11 al 14 revela el amor, número 18, persistente, amor persistente, y la promesa de restauración de Dios. Restauración de Dios, que Dios te sigue amando. Número 19. La pregunta divina: ¿cómo podré, anótele, abandonarte? Muestra el corazón compasivo de Dios hacia su pueblo. ¿Cómo podré abandonarte? Mi corazón se conmueve dentro de mí, dice el Señor, porque Dios es amor. Dice la Biblia, Dios es amor. Número 20. El llamado final de Oseas es en el 14:1. Vuelve, oh Israel, porque por tu pecado has caído. Una invitación al arrepentimiento y restauración. Vuelve, oh Israel. Es una invitación al arrepentimiento y restauración. Vean qué bonita imagen en la parte de atrás. Una hermosa imagen para el mes de febrero. Pero con un corazón roto, partido, porque así se lo dejó Gomer a Oseas, pero así se lo hemos dejado a Dios muchas veces. ¿Verdad que sí, hermanos? Dios se ha casado con nosotros, somos su pueblo. Tenemos que ser fieles. No podemos andar jugando con otros amantes. Cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar. Señor, perdónanos en esta noche. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos sido infieles. Porque no hemos buscado, Señor, el serte fieles en todo momento. Algunos te hemos engañado con el mundo, algunos con la religión, dudando de la Virgen del Cisne, dudando de la Virgen de la Nube y de esas prácticas, Señor. Hemos ido a fiestas paganas donde se honra una imagen, un ídolo.